Saludamos a nuestros oyentes después de un periodo largo sin haber grabado. No sabemos ahora mismo cuándo se va a emitir este podcast, igual ya no será el segundo o el tercero, pero nosotros estamos muy contentos de habernos reunido de nuevo para poder grabar otra vez. Así que voy a empezar presentando brevemente a nuestro invitado de hoy. Estamos grabando en castellano porque nuestro invitado, doctor Pedro Piedras, pues es vallisoletano, nacido en el País Vasco. Y bueno, vamos a grabar en castellano para tener la máxima difusión posible. Es pues esta una nueva edición de Indafugibles, el podcast de la Cátedra de Ética de IQS. Indafugibles, el podcast de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'IQS, amb Xavier Casanovas i Oriol Quintana. Un podcast amb la col·laboració de Catalunya Religió. Vamos a hablar de Max Weber hoy. Este es un podcast venganza. No sé si lo sabéis porque una vez hablando con uno de los profesores de aquí de UQS me reprochó algo así como, bueno, no vamos a estar hablando todo el rato de Max Weber. Y yo pensé, ¿cómo que no? Claro que sí que vamos a estar hablando todo el rato de Max Weber si hace falta. Es decir, es un intelectual del siglo XX que te lo encuentras en todos lados y que, bueno, voy a dar dos o tres apuntes sobre temas que vamos a estar discutiendo hoy. Cuando tienes que hablar de qué es el Estado, tienes que hablar del famoso concepto de monopolio de la violencia legítima. Es decir, es una descripción de qué es el Estado que nadie ha encontrado la mejor. O sea, es la esencia del Estado es este concepto de monopolio de violencia legítima. Esto lo dijo Weber. Cuando intentas describir la situación espiritual de nuestros contemporáneos de hoy, siempre tienes que acabar hablando del desencantamiento del mundo. Otro concepto de Weber, no relacionado con la política, sino de ámbito completamente distinto. Cuando hablas de la toma de decisiones por parte de los políticos y justificas ciertas acciones como algo que responde a una ética de la convicción o una ética de la responsabilidad, son conceptos también que elaboró Weber y que son súper expresivos. Y luego me dejo para el final lo más famoso, la obra que él puso como principal, ¿no? Esta idea tremenda, y ahora, Pedro, ya te cedo la palabra. A mí me da la impresión que la ética protestante en el espíritu del capitalismo es la demostración de que las ideas cambian el mundo. O sea, un autor, siglo XIX, que se llama Marx, que decía que las ideas dependen básicamente de las condiciones materiales de vida y tal cual. Pero a mí, el libro cuando lo leí por primera vez, me pareció una demostración de lo contrario, que cierta religión o cierta interpretación de religión, por tanto de ideas abstractas, ideas pues que vienen de una revelación, una supuesta revelación, de repente configuran la mente de la gente y crean un sistema económico que ha sido único en el mundo y que, bueno, al final ha sido el que ha triunfado, ¿no? Buenos días, Pedro. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación a este podcast. Era un viejo proyecto que concebimos hace tiempo, pero bueno, ha surgido casi de forma espontánea y estoy tremendamente contento, ¿no? La verdad es que Max Weber es una referencia absoluta en muchos terrenos, fundamentalmente porque es un cruce de caminos, ¿no? Es alguien que arrastra a sus espaldas toda la tradición teórica y filosófica alemana y la va a llevar hacia otra parte, ¿no? Entre las cosas que verdaderamente son reseñables de lo que hace es un poco lo que tú dices, ¿no? Ese valor que le da a las ideas a mí me parece sumamente relevante por lo que dice, a lo que aludiré a continuación, pero también muy particularmente por cuándo lo dice, ¿no? Si uno lee la biografía de Marianne Weber, la biografía de Max Weber que le hizo su viuda y amiga, o su media naranja real, media naranja intelectual, media naranja sentimental también, uno llega a un momento que es justo cuando está acabando el siglo XIX, en torno a 1898, en el que Max Weber entra en una crisis profunda, una depresión, dice ella, en la que está sumido aproximadamente 4 años, que no se sabe muy bien lo que pasa en esos 4 años,
pero que sorprendentemente acaba con un Max Weber tomando una especie de espada láser y liquidando prácticamente a diestro y siniestro todo lo que había sido el pensamiento filosófico y el pensamiento económico de su época. Los ensayos que aparecen ahí después de su crisis, que en algún artículo yo he relacionado, y eso se puede ver muy bien con una lectura del comienzo de la ciencia como vocación, con que no es tanto una crisis personal o una depresión, sino que es una crisis con la academia y con los académicos, que le lleva a meterse en su casa propiamente a hacer un estudio salvaje de todo lo que había sido el pensamiento de su tiempo. Cuando sale de esa supuesta crisis, sus ensayos llevan los nombres de sus víctimas, es decir, Rocha, Nis, etcétera. Él se empieza a cargar uno a uno a todos los grandes intelectuales, a todos los grandes nombres de los pensadores de su tiempo. Pero no contento con eso, cuando avance el siglo, es decir, en torno a los años 10, él se va a meter ya con la caza mayor. Se va a meter con Nietzsche, se va a meter con Marx, etcétera, etcétera. Y muy particularmente, él tiene una táctica casi de verdadero francotirador. Él toma, por ejemplo, a Marx, toma de Marx el núcleo que sustenta toda su teoría y con un pequeño golpe de dedo desmonta toda su teoría. Particularmente, lo que estabas diciendo hace un momento, Oriol, se pone de largo en una introducción que se llama Einleitung, que se llama Introducción, que él ubica en sus estudios de sociología de la religión, después del estudio sobre la ética protestante y antes del confucianismo y taoísmo, antes de meterse con el bloque de lo que él llamó la ética económica de las religiones universales. En esa introducción alude a lo que tú dices, alude a las teorías de Karl Marx y alude a ese considerar que son las ideas económicas las que mueven el mundo, y lo que tiene que ver con la religión, con el arte, con el derecho, etcétera, eso es superestructura, eso es toda la espuma que va sobre el océano, ¿no? Entonces él dice algo que supuso que después le llamasen el Marx burgués, ¿no? Él en ese momento dice, es verdad que son los intereses, ojo, y apunta, materiales e ideales, no solamente materiales. Es verdad que son los intereses materiales e ideales los que mueven a las personas a las acciones. Eso es verdad, pero ojo, las ideas funcionan como si fueran un guardaagujas. Para los más jóvenes era difícil entender la idea de guardaagujas. El guardaagujas era un señor que estaba en las estaciones y que tenía un control de palancas que, en razón de su movimiento, hacía que un tren fuera hacia Lérida o fuera hacia Castellón, ¿vale? Entonces, el mismo propósito, el mismo interés, en razón de las imágenes del mundo que generan esas ideas, puede ir hacia una acción determinada o puede ir hacia otra. El interés de hacer mejor el mundo puede llevarle a uno a ser Jesucristo o a ser Hitler, en razón de las ideas que maneja en ese momento, que en buena medida generan sus Weltanschauungen, sus perspectivas generales sobre lo que es el mundo. En ese concepto de las ideas radica buena parte de lo mejor que tiene Max Weber. Y, como decíamos fuera de micrófono hace un momento, esto es doblemente interesante para la cuestión de las ideas religiosas, porque las ideas religiosas, a diferencia de otro tipo de ideas de orden estético, de orden científico, etcétera, llevan aparejada una carga ética fundamental. Las ideas religiosas no solamente hablan del mundo, sino hablan de cuál tiene que ser nuestro comportamiento dentro del mundo. Y en ese sentido, bueno, todos sus escritos de sociología de la religión son verdaderamente algo absolutamente novedoso, al margen de que, bueno, en los años 10 tampoco podía darlas todas a la hora de estudiar, por ejemplo, religiones como el budismo mahayana, sobre el que en aquella época había pues muy poquito, ¿no?
Bueno, me ha encantado. O sea, depende de lo que tengas en la cabeza metido, ¿no? O sea, que en realidad es súper importante, bueno, de cara a nuestros estudiantes. Es decir, tienes que hacerte responsable de las cosas que piensas, es decir, de lo que crees, porque tienes que investigarlo y tienes que estar seguro de que tiene un buen fundamento y porque tu actuación depende de ello, lo has dicho muy bien. Si tú quieres salvar el mundo, puede acabar malísimo. Claro. Si quieres salvar el mundo, según cómo, ¿no? A mí, perdona, Oriol, este pensamiento me parece fundamental. Yo doy clase en la actualidad en una universidad dedicada a la ingeniería agrícola. Sí, por cierto, que no te he presentado, no he dicho de dónde trabajas ni no hay ningún problema. Entonces, claro, es responsabilidad mía, como es responsabilidad de los profesores, explicarles por qué una clase como la mía, en la que me dedico a hablar de humanismo y medio ambiente, o a veces humanismo, ética y medio ambiente, tiene sentido dentro de su carrera. Si yo no soy capaz de demostrar por qué las ideas que les voy a transmitir tienen un valor para ellos, entonces es que verdaderamente no tiene sentido. Esto no solamente fomenta el espíritu crítico, sino fomenta también la pura lógica, ¿no?, del aprendizaje. Cada vez que uno de mis alumnos se convierte en un profesional y actúa o bien como persona o bien como profesional en la vida, está tomando decisiones que en cada momento están alimentadas por sus formas de ver el mundo. Entonces, decía Nuccio Ordine en su libro La utilidad de lo inútil, que a veces en nuestra sociedad pensamos que un martillo es más importante que una sinfonía. Estudiar las ideas nos lleva a pensar que a lo mejor saber lo que es una sinfonía puede ser decisivo a la hora de enfocar las decisiones que tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque precisamente fue Weber el que nos previno. Lo hace en la última redacción, precisamente dentro de la sociología de la religión, la última redacción de su estudio sobre la ética protestante, la redacción de 1920, que fue el año de su muerte. Él ahí plantea un panorama peligrosísimo de lo que puede ser una sociedad guiada no por humanistas, sino por especialistas. Él dice, puede que lleguemos a un momento en el que las personas nos convirtamos en lo que actualmente en Alemania se llama Fachidioten, idiotas especializados. Yo opero caderas, solo sé de operar caderas. ¿Cómo que solo sabes de operar caderas? Tú eres una persona que forma parte de una sociedad y que actúa y que vota y que conduce. Tú tienes que saber más que eso que estás diciendo, que es tu conocimiento especializado. En la gran profecía que plantea Weber, al final, cuando él dice que cuando él plantea que la carcasa dura como el acero, la Stahlhartes Gehäuse, que era el capitalismo de la que ha salido el espíritu que había supuesto el protestantismo ascético, él dice, ¿quién sabe qué dioses van a llenar esa carcasa? Ojo, que la van a llenar. ¿Qué es lo que va a venir? Él dice, va a venir un vacío, sich wichtig nehmen, un vacío, darse importancia. Y él lanza el dictum, o vamos a esperar que vengan especialistas sin espíritu, hedonistas sin corazón. Entonces, si ese es el futuro que nos espera, él lo plantea como algo atroz. Desde luego. Creo que otro de los elementos, si no me equivoco, si no voy mal orientado, que introduce Weber también es esta distinción entre medios y fines tan importante en el ámbito técnico, ¿no? Como advirtiendo de que no hay una ciencia neutral, de que cualquier tipo de ciencia, de pensamiento técnico, como decías ahora, está completamente imbuido de ciertos valores y nos está orientando, ¿no? Y que por lo tanto esta especie de idea muy propia de la modernidad, yo creo, ¿no? De intentar ir hacia un horizonte en el cual encontremos una ciencia y una técnica totalmente neutra, es algo completamente imposible, ¿no? Y que al final esta preocupación por los medios, que van sustituyendo los fines en sí mismo, se vuelve en un fin, es decir, tiene un propio valor, ¿no? Que es poner el medio en el centro, ¿no? No sé si esto también es algo propio o que hemos aprendido de Weber, pero a mí me llega de él. Y a ver si me dejas, perdona. O sea, lo que has dicho de idiotas especializados, que es lo que estás diciendo, y esto me lo he encontrado, que pasa es que no voy a poner ejemplos porque entonces se va a descubrir de quién estoy hablando y paso, pero a ver, para poner
O sea, tú haces un proyecto de investigación y luego dices, bueno, el aspecto ético de mi investigación me lo lleva a otro, ¿sabes? Hay un especialista en ética y dices, ¿cómo? ¿Perdona? ¿Un especialista en ética? ¿No eres tú un especialista en ética? O sea, ¿no es tú un ser humano que tienes que responsabilizarse de las cosas que estás investigando? O sea, llegado a este extremo de que hay especialistas en ética como para quitarse de encima la responsabilidad de reflexionar sobre lo que está haciendo. Bueno, el ejemplo que has dicho tú, yo opero caderas, ya, bueno, pero, o sea, esto es un especialista sin alma, o sea, no sabe ni qué está haciendo, ni por qué, ni... Y sí, esto te lo encuentras y es como tremendo. No, yo, la verdad es que, desde todo punto de vista, lo decía al principio, lo que supone Weber en sí mismo y en su propia biografía es un ejemplo casi sobrenatural de intelectual movido además por esa integridad, por esa Rechtschaffenheit, ¿no? Ese ser perfectamente consciente de lo que haces y también perfectamente responsable con lo que tú haces. Cuando él habla de responsabilidad, y él habla en su teoría de la acción social, habla de la ética de medios y fines, pero habla de una Verantwortungsethik, de una ética de la responsabilidad. Esa ética de la responsabilidad no supone que los que calculan medios y fines sean más responsables que otros, y de hecho él demuestra fehacientemente, y eso es una práctica que yo suelo hacer con los alumnos, que necesariamente el que calcula medios y fines no es ni más justo ni menos justo que alguien que actúe por convicción, ni al revés. Cuando él habla de responsabilidad, habla de la capacidad para justificar racionalmente la acción y la decisión que has tomado, ¿no? Es decir, cuando alguien decide apretar el botón y matar a mucha gente porque dice que debajo de un hospital hay una célula terrorista, él está tomando la decisión de que vale la pena matar a esa gente que está encima si va a acabar con los terroristas que están debajo. Eso es una decisión responsable, porque él puede responder por ella. Ahora bien, la valoración ética es otra cosa, ¿no? De la misma manera, cuando él habla de Verantwortungsethik, de Gesinnungsethik, que es la ética de la convicción, que fundamentalmente es la ética de aquellos que se mueven por los valores, de aquellos que no calculan necesariamente. Yo creo en algo y por lo tanto me comporto así porque creo en esto, al margen de cuáles sean las consecuencias. Es decir, la ética de la convicción es, por un lado, la ética de los santos y es la ética de los monstruos, ¿no? Porque Hitler era claramente un Gesinnungsethik, igual que Cristo era un Gesinnungsethik, ¿no? En todo caso, lo que él en todo momento trata de hacer es establecer esa serie de tipos ideales, ¿no? De estructuras conceptuales que no se dan en la realidad como tal, pero que nos ayudan a comprender un poco mejor la realidad, ¿no? Es decir, un ejemplo muy clásico que daba mi maestro en Max Weber, que es Enrique Gavilán Domínguez, un profesor de Valladolid. Él decía que, por ejemplo, lo que es un ideal tipo, lo que es un tipo ideal, ideal type, se ve muy claramente en los libros de ornitología, ¿no? Nadie para reconocer los pájaros pone fotografías, incluso ni pone vídeos. ¿Por qué? Porque a un pájaro, como se le conoce bien, es cuando lo ves dibujado, donde ves todos sus atributos fundamentales perfectamente marcados. Entender la teoría de Weber supone conocer cómo funcionan los tipos ideales. Si conoces que esos son constructos teóricos, lo tienes mucho más fácil, ¿no? Y luego un último apunte sobre la teoría, y es que en buena medida Max Weber es un gran teórico porque responde a lo que Terry Eagleton denomina en su libro The Significance of Theory, denomina que es la labor de los teóricos, ¿no? Terry Eagleton dice: el teórico es aquel que hace las preguntas que se parecen a las preguntas de los niños. Mamá, ¿cómo surgió el capitalismo? Esas preguntas que los mayores no hacemos por pudor. Entonces Weber se las plantea. Y claro, a lo mejor todos y cada uno de nosotros, tomando un poco lo que decía Soriol, y con eso acabo esta intervención, tendríamos que hacernos esas preguntas que nunca nos hacemos. Por ejemplo, ¿y yo qué hago? ¿Y yo qué tengo que hacer?
¿no? Aparte de operar caderas. Bueno, hablemos de desencantamiento del mundo, si te parece. A ver, yo voy a decir lo que yo entiendo que significa este concepto y tú me corriges. Esto es un suicidio como profesor, ¿no? Voy a matar mi propio prestigio y encima lo estoy grabando, pero me da igual. O sea, el desencantamiento del mundo, según yo entiendo, es el hecho de que nosotros tenemos una ciencia moderna, digamos, la ciencia que está vigente hoy en día y que fue desarrollándose pues, a lo largo del siglo XIX, siglo XX, por la cual creemos que somos capaces de explicarlo todo. Es decir, de manera que no hay nada sobrenatural ni nada mágico en el mundo. Aquello que nos parece milagroso solo nos lo parece porque todavía no hemos desarrollado una explicación científica por la cual veremos que responde a una serie de mecanismos que se enganchan uno con otro y entonces da lugar necesariamente a aquello que ha pasado, que a primera vista que sea una aurora boreal, qué bonita, bueno, pues sí, esto se da porque hay un campo magnético en la Tierra, tal y cual, y entonces de repente tenemos una explicación mecánica, y así de todo, ¿no? Bueno, entonces esto, por un lado, es como potente, porque te permite conocer y dominar, ¿no? Y tener una seguridad sobre el mundo, pero por otro lado, entonces es un desierto desolador donde todo es previsible y donde no hay ningún misterio que se vaya a conservar, ¿no? Donde todo es explicable, ¿no? Xavi. No, iba a completar, digamos, ¿no? Y que además este desencantamiento pone al ser humano en una posición de dominación y de control del mundo, donde todo está a disposición, ¿no? Es decir, justamente porque puedo conocerlo todo y todo puede ser, ¿no?, fruto de nuestra razón humana, pues todo puede ser también dominado y controlado, ¿no? Pero lo interesante del desencantamiento del mundo es que yo creo que la mayoría de nuestros contemporáneos todos estamos ahí, estamos pensando, bueno, y esto no tengo ni idea de cómo funciona, pero hay un ingeniero por ahí que me lo puede explicar o lo que sea. Y esta enfermedad, pues mira, ahora está matando gente, pero dentro de 2 años esto lo tendremos dominado, ¿no? Entonces, te da esta posición de comodidad y de dominio sobre las cosas. Pero luego la gente sigue creyendo en el pensamiento mágico. Es decir, en el mundo encantado se cola por la puerta de atrás. Y hay cantidad de pseudociencia y hay cantidad de creencias religiosas espurias que no las sostiene ninguna iglesia, pero que la gente las tiene, bueno, que es la homeopatía, ¿no? Los científicos dicen esto es una chorrada, pero anda, que no es un negocio. Bueno, no me meto en el aspecto de negocio, sino simplemente hay gente que le funciona, que lo cree, y aquello no tiene ninguna explicación racional, y no tiene explicación racional, es pura magia, y sigue funcionando. La famosa aromaterapia, por ejemplo, ¿sabes? Oye, esto si hueles aquí te vas a encontrar bien y se lo desperdigas por la casa. ¿Qué va a pasar? Pero la gente lo cree. Hay como esfuerzos de reencantar el mundo que en personas que son como muy racionales en su vida, en todos los aspectos, pero de repente se les ha reencantado el mundo con otras, ¿no? ¿Lo he explicado bien, Pedro? A mí me parece que lo has explicado. Yo únicamente haría pues algunos apuntes, ¿vale?, a lo que dices, que me parece muy interesante. Vamos a ver. En realidad, cuando Weber empieza a estudiar las ideas religiosas, lo hace como resultado de todas sus cogitaciones anteriores, de todos sus estudios y todos sus, digamos, sus caballos de batalla intelectuales, ¿no? Él llega a escribir la ética protestante y el espíritu del capitalismo porque él necesita argumentarse, necesita responder a esa pregunta que como teórico tiene. Lo que pasa es que el haber tratado de buscar algo que estaba en el ambiente en aquel momento, ¿no?, de cómo surge el capitalismo, y él toma además un camino verdaderamente extraño en el momento, ¿no? Es decir que es el protestantismo ascético el que va a generar todo aquello, y no lo van a generar otro tipo de variables de la acumulación originaria y todo lo que planteaba Marx, etcétera, ¿no? Cuando él ha llevado a cabo ese estudio es cuando él decide que a lo mejor tiene que comprobar no ya su tesis, que ya está manifiesta, de cómo surge el capitalismo en el ámbito protestante, sino comprobar por qué no surge en otros lugares, por qué los jainistas de la India, que podían haber generado algo parecido al capitalismo, no lo generaron. En la ética y eso. ¿Por qué el judaísmo no lo generó? ¿Por qué otro tipo de corrientes dentro del Islam, etcétera, no lo generaron? Entonces él, a la antigua, como los grandes teóricos del 19, como Alexander Vyselovsky, como tantos otros, se dedica a estudiar todo eso. Y todo eso
él lo entiende como una gran obra que era sus estudios de sociología de la religión. Pero su sociología de la religión tiene varios elementos en los que hay que poner el acento. Él es un teórico que lo define todo, pero al comienzo de la edición de 1920 del primer volumen de Sociología de la Religión, dice, lo primero que tendría que hacer es dar una definición de lo que es religión. Y no la da. Dice, algo como la religión solo podré definirlo al final de este trabajo que estoy emprendiendo. Es decir, Weber, y a eso le dedico un capítulo, yo tengo un libro que se llama Max Weber y la crisis de las ciencias sociales. Weber es un maestro de la lengua. Weber tiene una forma de articular la lengua que es casi posmoderna, donde dice una cosa y su contraria a veces en la misma frase. Y claro, eso se abre mucho también a la exégesis y por eso hay tanta exégesis weberiana, ¿no? Entonces, él dice, solamente después de todo el recorrido que quiero hacer, voy a dar una definición de lo que es religión. ¿Por qué? Porque él tiene problemas para establecer qué es la religión. Él puede, y de hecho hay un volumen en Ismo, precisamente traducido por Enrique Gavilán, que se llama Los escritos de la sociología de la religión, ¿no? Donde básicamente aparecen todo lo que quedó en el torso de economía y sociedad sobre los conceptos de sociología de la religión, aparecen ahí más o menos desgranados, pero no aparece lo religioso, pero no aparece la religión. Y el proceso de Entschaubegung, de desencantamiento del mundo, es un proceso sobre el que él lo único que hace es ir constatando. Es decir, Weber no tiene palabras finales. Es decir, en Weber no se puede leer a un pensador cerrado, que es lo que hacen muchos. Lo más interesante o lo más fácil es decir, mira, Weber dijo esto y se puede meter en este librito, pero Weber dijo eso a veces y su contrario. Es decir, Weber lo que trata es de demostrar cuál es el proceso de desechizamiento del mundo, el momento en el que ese jardín encantado donde había muchas cosas que no podían explicarse, la ciencia va explicándolas, pero no solo la ciencia. Hay otra de las introducciones de la sociología de la religión, que en alemán es Zwischenbetrachtung, que significa consideración intermedia, que está entre su estudio del confucianismo y taoísmo y su estudio del hinduismo y budismo. Ahí mete una introducción donde muestra cómo las diferentes alternativas a las ideas religiosas pugnan con la religión y quieren ser califa en lugar del califa, que diría el gran Visir Ibn Gud, ¿no? Es decir, cómo el arte quiere, y más en el principio del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, el arte quería ponerse como religión, ¿no? Es decir, yo que sé, Stefan George, el poeta, tenía hasta una corte allí de apóstoles, y quería hacer de la poesía una religión, y él va a conocer también a Stefan George y va a pugnar con él. La ciencia, la economía, todos estos aspectos quieren pugnar contra la religión. ¿Por qué? Porque en el fondo, en la carcasa en la que vivimos del capitalismo, lo que hay es un vacío tremendo que él, como mucho, dice, a ver quién llena esto, porque lo que hay en ese vacío es la necesidad de que eso se llene. Y él dice, quién sabe qué dioses van a poblar todo esto. Con lo cual, Entschaubegung der Welt, el desechizamiento del mundo, hay que entenderlo como un proceso inacabado. Es decir, plantear que Weber está diciendo que el mundo empieza a desencantarse y ya está, y ya se ha desencantado, y ya somos todos, y ya no necesitamos ni la aromaterapia, ni es completamente falso, y sobre todo no es Weber. Ya. Bueno, que es el problema de explicar siempre a un autor es que tienes que simplificar y entonces te quedas con ideas sueltas, pero claro, cuando encuentras con un verdadero especialista como tú, dices, cuidado, esto es mucho más complejo y es un proceso. Sí, bueno, pero hay autores que son un poco más cerrados, o que son más cerrados, donde uno puede someterlos, pero Weber vive tanto en casi el versículo, es que no es fácil desgranar todo lo que tiene por debajo, ¿no? Y lo fácil es que, claro, con estos
pensadores tan plásticos que uno lleve el ascua a su sardina. Y de hecho, todo el mundo, lo has dicho al principio, todo el mundo mete una cita de Weber para quedar bien, porque es que tiene para todo. Es que es un tío que tiene citas de literatura, tiene citas de ciencia, tiene citas de pedagogía, de psicología, tiene citas absolutamente de todo. Ahora bien, lo que es importante ver es que su construcción es la construcción de un kantiano de contumaz y no da una puntada sin hilo, ¿eh? Si uno mira el comienzo de la sociología de la religión, la que se llama Forbemerkung, que es la introducción previa, él dice: ¿qué encadenamiento de circunstancias ha llevado al capitalismo? Bueno, es más complicada la frase, o al menos a nosotros nos gusta representárnoslo así. Entonces, claro, él maneja las palabras con tanto cuidado, sí. Que quizá lo bonito y el desafío sería, para, sobre todo si hay alumnos que están estudiándolo, que vayan a Weber, que vayan a las fuentes, porque es una mina de oro absoluta, ¿no? Esta iba a ser como mi pregunta ahora, porque a mí lo que me da impresión de este tipo de autores como Weber y otros contemporáneos a él, supongo, es esta voluntad de entender bien o hacer una crítica de la modernidad sin dejar de ser modernos, digamos, ¿no? O sea, no en la línea de un posmodernismo que se lo carga absolutamente todo y no deja, ¿no? Es como intentar salvar, en parte, ¿no? la razón, los elementos centrales de la modernidad, pero entender todos sus puntos de no o sus callejones sin salida, que tiene muchísimos la modernidad, ¿no? Y es un tipo de crítica que yo creo que aquí nos gusta bastante, ¿no? La posibilidad de, bueno, vamos a criticar porque tiene elementos clarísimamente, digamos, ¿no? Porque somos modernos nosotros y tiene elementos de grandes contradicciones la modernidad, pero no podemos lanzar, ¿no? Lo que se decía antes del niño con el agua sucia, digamos, ¿no? O sea, que no nos podemos cargar todo. Entonces tengo la impresión que Weber es de estos que no abandona en ningún momento el pensamiento racional, un pensamiento muy lógico, muy, ¿no? Tiene las pocas cosas que yo he leído, ¿no? Siempre son realmente como muy claras, ¿no? Hay como mucha claridad y utiliza realmente la razón para desmontar los peligros de la razón, podríamos decir, ¿no? O los peligros de la modernidad, ¿no? Esto lo veo en Husserl y en otros autores como un poco contemporáneos, ¿no? Esta crítica moderna de la modernidad, podríamos decir, ¿no? Me parece, no sé si estarás de acuerdo en una crítica. Estoy totalmente cierto. Moderna. Yo, es más, en ese libro que os citaba antes, lo que planteo es que él practica, porque él forma parte de esa crítica furibunda a la modernidad de la que es hijo, como Kulturmensch, él forma parte del hombre cultural, ¿no? De su tiempo, y él en muy buena medida adopta estrategias que luego se ha arrogado seguramente la posmodernidad como tal, ¿no? Pero fundamentalmente algo que es muy importante es que él es capaz de pensarse y pensar su tiempo con una independencia absoluta. No quiero dejar de señalar que Max Weber, es decir, si uno mira la historia de la cultura alemana, especialmente la cultura alemana reciente, es difícil encontrar intelectuales que estén limpios en Alemania, limpios de la lacra del nazismo, etcétera, ¿no? Entonces, Weber fue el único intelectual relumbrante alemán que defendió a Georg Simmel, y le defendió y verdaderamente hasta la frustración más absoluta defendió su entrada en la universidad, que no se dio porque era judío, ¿no? Y él es alguien que a lo largo de toda su vida no solamente llevó una relación muy interesante y muy profunda con Simmel, sino que lo defendió públicamente cuando no era la moda, ¿no? Él, y luego podía tener unas visiones, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, él tuvo una visión bastante conservadora, ¿no? Él era alguien partidario de la guerra submarina y del imperio alemán, etcétera, ¿no? Aunque luego también él es capaz de establecer esa crítica. Ese tipo de intelectual que no se debe a nadie, ni siquiera a la academia, que eso lo tendríamos que aprender, es único. Y a mí, personalmente, cuando hablamos de qué es lo que más te impresiona de Max Weber, es su carácter de maestro, es su magisterio, es su cercanía con los menos
importantes con los más débiles, digamos, y su extremada violencia intelectual contra los que van de listos, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un ejemplo intelectual completamente moderno, ¿no? Bueno, me ha encantado la idea de la independencia, digamos, de los intelectuales que la estamos perdiendo. Yo veo gente que piensa con mucha independencia, pero que están muy sonados y que no hay que escucharles porque al final se parecen a un borracho que está en una barra de bar, pero solo que se está grabando y lo está difundiendo todo lo que dice por el mundo. Entonces es muy independiente, pero está diciendo una cantidad de tonterías, ¿no? En cambio, cuando una persona se ha formado y se ha sumergido en su propia cultura, ha leído tanto y entonces puede decir cosas interesantes, a veces tiene la tendencia a hacer la pelota, tiene la tendencia a decir lo que ya se ha dicho, como pasa. Entonces, sí, puede encontrar un intelectual como Weber que no pacta con nadie ni nada, pero tiene una formación de la que tienes que escuchar, pues eso es escaso. Y luego tiene una sensibilidad absoluta, ¿no? Era un tipo que para saber lo que estaba pasando en Rusia, para poder leer los periódicos rusos, aprende ruso. Era un tío que sabía hebreo. Es decir, las reflexiones que hay sobre, por ejemplo, eso creo que lo hablábamos en otro contexto, Oriol, sobre el concepto de Beguf, de trabajo por vocación o profesión, digamos. Claro, es que eso lo hace en la ética protestante el espíritu del capitalismo. Se marca una reflexión filológica sobre el concepto de trabajo que es digamos, de 10 y absolutamente inspiradora y absolutamente actual todavía, ¿no? Es decir, que él entiende, y por eso destaco su faceta humanista, él entiende que para pensar necesitamos tirar de todas las herramientas que nos da el saber en general. Es decir, que no podemos mirar al mundo como si tuviéramos anteojeras. Necesitamos tener la mayor cantidad de información posible, que es lo contrario a lo que nos ocurre en la actualidad. En la actualidad llevamos una memoria externa, tenemos un dispositivo móvil, donde como está el mundo entero, pensamos que el mundo entero está en nuestra cabeza. Solo las ideas que metemos en la cabeza y que trabajan en esas sinapsis neuronales que tenemos son las que generan el conocimiento. Las ideas que están en un dispositivo externo no generan nada. Es como llevar una alforjita con libros, pero eso no funciona nada hasta que no te los lees y, si me apuras, hasta que no te los aprendes, ¿no? Bueno, vamos a parar aquí porque ahora tenemos que hacer una conferencia, ¿verdad? Esta mañana en IQS la conferencia número 26, quiere decir que llevamos 26 años haciendo el simposio IQS que llamamos, y este año vamos a hablar de sostenibilidad y por eso el doctor Piedras está hoy con nosotros. Pero lo dejamos aquí, o sea que muchas gracias a nuestros oyentes por su paciencia y esperamos reencontrarnos en la próxima edición. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Catalunya Religió.